la ponencia Implementación de una herramienta innovadora para la evaluación educativa, experiencia piloto de 2 asignaturas en la Universidad del Valle, Colombia, y Universidad de las Fuerzas Armadas Este, Ecuador. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Somos un equipo conformado, como bien se señala ya, de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador y de la Universidad del Valle, Colombia. Pues rápidamente, una contextualización muy rápida desde el enfoque por competencias, que es lo que inspira nuestro trabajo, el estudio realizado y las principales conclusiones. Mi presentación va a tener una pequeña varianza, aunque estoy como ponente. Voy a invitar también a mi compañero, que es el ideario del tema del software con el que estamos trabajando, para que le explicite un poquito más del trabajo que nosotros estamos haciendo, por favor. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de competencias, pues este es un tema que ya todos lo sabemos. Hablamos de un saber, de un hacer y de un ser, y todos estos 3 elementos que conforman una competencia en respuesta a las necesidades de una sociedad. En cuanto al término competencias, nosotros estamos utilizando el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que se manifiestan en diversos contextos y permiten al futuro ingeniero cumplir con requerimientos sociales en diferentes ámbitos. Este concepto lo hemos adaptado de Sergio Tobón, un autor colombiano, y por supuesto utilizamos un término muchísimo más antiguo que el término desde la industria, el término competencias desde la escuela chomskiana, desde la lingüística y la neurolingüística, que nos habla de un conjunto de comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. Consideramos que este es uno de los conceptos más completos cuando queremos mirar desde el ámbito de la formación de ingenieros a la competencia, es decir, un saber en cuanto a conocimientos, esos conocimientos aplicados hacia la resolución de problemas reales, concretos, y unas actitudes, una escala valorativa para resolver con ética esos problemas. Pues aquí miramos, cuando hablamos de competencias, si bien es cierto, al planificar en el currículo pareciera ser muy fácil declarar esas competencias. Sin embargo, se nos olvida que las aulas, ustedes ven esta gráfica acá, las aulas están conformadas de una diversidad de estudiantes. Es decir, no es un grupo homogéneo el que tenemos. Bueno, es solamente una gráfica, ¿no? Pero nos pareció como muy práctica utilizarla para claramente las diferencias entre los estudiantes. Por lo tanto, cuando yo quiero evaluar por competencias, tengo que basarme en las diferencias de los estudiantes, tomar en consideración los estilos y los ritmos de aprendizaje. Por lo tanto, aunque la currícula está declarada, sean estos objetivos educacionales, sean estas competencias, sean estos logros de aprendizaje, están estandarizados para todos en un término académico, sea un semestre o sea el fin de la carrera. Sin embargo, al momento de evaluar, tenemos que considerar las diferencias individuales, porque el proceso didáctico para cada uno de los estudiantes es diferente. Entonces, por favor. Hay dos orientaciones que tanto Colombia, sobre todo mucho más fuerte que el Ecuador, hemos estado mirando lo que pasa a la propuesta de EIDES, que en relación a las competencias de los ingenieros y las competencias declaradas por el CDIO como un conjunto de competencias genéricas para concebir, diseñar, implementar y operar. Esto solamente de manera general, porque nos contextualizamos en el área de las ingenierías, que es el foro que nos trae a presentar nuestro trabajo. Y por supuesto, tener una reflexión profunda de qué es el diseño curricular. El diseño curricular se desarrolla en 3 niveles. El nivel macro, que son las políticas nacionales, de las que difícilmente las universidades podemos modificarlas.
Tenemos el nivel MESO, que es la propuesta curricular de la universidad, hacia dónde queremos apuntar, qué es lo que queremos en cuanto a la formación de los ingenieros, es decir, este perfil de salida que nos diferencia de otras instituciones educativas, y por supuesto el nivel microcurricular, que es ya lo que hacemos cada maestro para conseguir ese perfil de egreso que nos hemos planteado como un contrato social con los estudiantes y sus familias y la misma sociedad que creen nosotros como universidad. Por lo tanto, el tema que nosotros topamos, por favor, sin desmerecer que el macro, meso y micro es un nivel de coherencia tanto desde arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba y un transverso. Por lo tanto, si yo digo en el nivel macro que en México, por ejemplo, necesitamos que los ingenieros sean competentes y competitivos, la universidad, en este caso la UNAM, tendrá que reflejar eso en sus políticas educativas y en su propuesta curricular. Y por supuesto, cada maestro de cada una de las áreas tiene que saber exactamente, como nos indicaba las ciencias básicas, la matemática, cómo le aporta a la formación del ingeniero. Quiere decir que cada maestro que ve álgebra lineal, la matemática y otras asignaturas tiene que tener bien clarito cómo le aporta a la formación del ingeniero. Por lo tanto, consideramos y tomamos muy en cuenta para nuestro trabajo el sílabo, que es la planificación microcurricular, y por supuesto, no podemos trabajar un sílabo sin una rúbrica. ¿Qué quiere decir la rúbrica? Que yo me planteo unos logros de aprendizaje en el estudiante, pero no solamente le miro al final del semestre o al final de la asignatura, sino que la consecución de esos resultados de aprendizaje tiene un proceso, y ese proceso tiene que tener una rúbrica que me va a permitir saltarme solamente de decir que usualmente lo hace o que a veces lo hace, sino saber específicamente en qué nivel de logro está cada estudiante en la consecución de los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado para determinada asignatura. Entonces ahora le voy a dar paso a mi compañero Víctor para que les explique sobre la herramienta. Buenas tardes, ¿tenemos cuánto? 7 minutos. Ok, y me devuelves un poco, por favor. Más. Allí. Mira, digamos históricamente nosotros hemos estado apostándole a la evaluación, y la evaluación siempre la hemos manejado del lado cuantitativo, en donde estamos utilizando escalas ordinales, estamos calificando del 1 al 5 en un examen, etcétera, y hemos estado haciendo todo este proceso de transformación, y ahora estamos intentando reflejar competencias volviéndola un poco cualitativa, y le estamos colocando letras, pero colocarle letras no nos define la parte, no nos estamos pasando a la parte cualitativa, que es lo que realmente está siendo la parte de competencias. Aquí, bueno, no sé si a veces no. La OIT nos dice que el juicio del experto es que la persona es competente o aún no, y tenemos la dificultad de resolver eso porque allí nos está dando los extremos, y nosotros estamos manejando cómo va el estudiante en su proceso con una nota intermedia. Es simplemente pasarnos a lo que son las competencias o lo que es el conocimiento verdadero, son cualidades, y en esa instancia estamos trabajando una matemática diferente, y estamos trabajando la matemática binomial. Por favor, más adelante, más allí. Entonces mira, aquí cuando estamos hablando de la evaluación de las competencias, tenemos un problema, y es que estamos usando básicamente promedios, y allí debilitamos el proceso de recolección de información. ¿En qué sentido? Si un estudiante tiene una competencia, pues ya está. Si estamos
calificando del 1 al 5, le colocamos 5, si tiene 10, 10. Si no la tiene, le vamos a colocar 1. Y tenemos varios exámenes. Entonces, 5 sumado dividido, le entregamos a la institución un 3, y allí estamos perdiendo información, porque estamos diciendo que el estudiante es mediano en una competencia que no tiene, y que el estudiante es mediano en otra que sí tiene. Y esa información está quedando solamente en el docente, en su proceso, pero no está quedando registrada. Igualmente, tenemos dificultades de informarle al estudiante su estatus cuando él no saca un 5. Si él saca un 5, él está tranquilo y dice, voy bien. Si saca un 1, se preocupa y debe revisar todo, pero si saca un 2.8, o en el caso de aquí de México, un 5 o un 6, pues ¿qué le faltó? ¿Sí? En donde él tiene la dificultad para revisar. Allí es donde nosotros le estamos apostando. Igualmente, estamos haciendo un proceso educativo lineal, donde al final estamos diciendo certificamos a aquellos que hayan cumplido con un plan educativo hasta cierto valor, y estamos tranquilos si él ha superado con un indicativo de 3.8, de 4 si somos exigentes, pero no nos estamos dando cuenta que ese faltante, ese punto que está faltando, a qué competencias correspondieron, porque en los promedios lo perdimos. Y en general, pues allí hay mayor discusión sobre ese uso de promedios en lo que impacta la parte educativa. Por favor. Eso, digamos que es lo que está sucediendo ahora. Estamos en todo un proceso de transformación de modelos curriculares, de modelos pedagógicos, pero tenemos que apostarle a la evaluación. Esa no la podemos dejar por fuera, y allí estamos hablando de que necesitamos conocer más al detalle ese estatus intermedio del estudiante, y eso pues nos va a generar un mayor volumen de información. Aquí está pues lo que estamos hablando de la parte de los promedios. Este es un poco lo que ya se hizo, el caso nuestro en la Universidad ESPE, donde se aplicó el piloto. En la Universidad del Valle ya estamos bastante avanzados. Allá se optó por implementar la parte de la estrategia de competencia se dio. Vamos, en la Universidad ESPE de Ecuador, por favor. Aquí un poquito la historia. En 1996, quiero hablar de 2 puntos. Yo estaba haciendo los últimos semestres de estadística y me sucedió que en la universidad me estaban hablando de la matemática binomial, y en el trabajo me dijeron evalúe a estas personas. Y cuando me entregaron los instrumentos, encontré que la métrica decía algunas veces, casi, siempre. Y cuando confronté eso con lo que me estaban enseñando en la academia, yo dije, bueno, aquí hay una dificultad, porque el casi siempre no es el mismo de una persona de la de otra. O sea que si yo le paso el mismo instrumento a varios docentes, ellos con una alta posibilidad me van a dar unas notas y unos indicadores diferentes. Cuando nosotros decimos sí y no, estamos dándole precisión a ese indicador, porque estamos eliminando los centros. Ahora, ¿cómo sería el recorrido? Bueno, aquí, independientemente del modelo pedagógico que toda esta transformación está sucediendo, queremos contarles de que si lo hacemos con la evaluación tradicional vamos a tener bastantes dificultades de llegar. Tenemos que apostarle a la evaluación y corregir las dificultades que se nos están presentando en el problema de los promedios para poder llegar a esos objetivos de cambio de modelo. Por favor. Aquí está la rúbrica, y simplemente hay un inventario de los elementos de competencia que el estudiante debe de cumplir para que se evidencie que él llegó a la competencia correcta. Y el evaluador simplemente en el elemental va a decir sí y no está presente. De manera que ya podemos tener un indicador de métrica, pero que nos va a decir, mire, usted sacó 3, o sacó 6, o sacó tal, porque a usted le falta cumplir, y entonces vamos a tener mucha más información y vamos a poder apoyar los procesos de aprendizaje. Aquí estaría un poco la parte de perfiles, porque yo ya puedo saber quién está logrando tales
digamos, competencias, quién está logrando tales procesos de aprendizaje, y yo puedo inferir en reagrupar mis estudiantes, colocarles, digamos, tareas donde yo sé que ya hay alguien que cumple con esos objetivos académicos y armarle un grupo que no, y empezar a generar unas dinámicas y tener un poco, digamos, de mayor control, entre comillas, si lo podemos decir, sobre mi proceso de aprendizaje en mis estudiantes. Ahí está pues la lista de todos los estudiantes del estudio, y aquí pues estarían las principales conclusiones: proceso educativo individualizado, detección de competencias fuertes y débiles, definición de perfiles, identificamos talentos, las velocidades de aprendizaje de los estudiantes no es la misma, puedo identificar eso, puedo saber quién ya logró y logró qué, y puedo reagrupar y definir y hacer un proceso digamos, más eficiente. Y listo. Gracias. Les recuerdo que si tienen algún